Bien, para poder disponer de agua potable en casa es necesario sanear y depurar las aguas residuales, un proceso que requiere inversión económica, infraestructuras y una muy buena gestión. Vamos a ver un reportaje, hablamos de ello. La depuradora del Prat recoge el agua de 9 municipios del área metropolitana de Barcelona. Estamos hablando de que damos servicio desde esta depuradora a unos 2 millones de habitantes. Y cuando estamos hablando de agua residual, hablamos tanto del agua residual que producimos todos nosotros en nuestros hogares y del agua residual que producen las industrias. El agua nos llega a la depuradora del Prat a través de colectores. Lo que nos está llegando es un agua que llamamos un agua cruda, que es un agua sucia, contaminada, pero además con residuos sólidos importantes, como pueden ser trozos de madera, trozos de plástico, papeles. El primer proceso es retirar todos estos residuos gruesos, estos residuos grandes, voluminosos del agua. Esto se hace con una primera etapa que llamamos pretratamiento, que eminentemente es un cribado de esta agua con rejas, con diferentes espacios. Pues un espacio primero de 10 centímetros, muy grueso, muy grande, y un último espacio de 3 milímetros. Después de este primer paso de pretratamiento, lo que hacemos es una decantación primaria, donde ahí el agua la mantenemos en reposo alrededor de 4 o 5 horas, y manteniendo el agua en reposo, pues esta contaminación más de carácter mineral, inorgánico, lo que hace es posarse en el fondo, y de ahí tenemos una primera agua, que es un primer tratamiento que podemos ver que es un agua que aún es un agua con una cierta contaminación, pero que ya ha ganado algo respecto al agua cruda que hemos tenido en un inicio. Después de esta decantación primaria, lo que hacemos es un tratamiento biológico de depuración, un tratamiento biológico donde una fauna, un ecosistema de bacterias vivas, lo que hacen es alimentarse de esta contaminación orgánica, de esta materia biodegradable que es la contaminación, y lo que nos dan ya es un agua de una calidad superior, es una fino de calidad, y lo que ya tenemos es un agua, pues que es un agua que, como podéis observar, ya es un agua depurada. Al final del proceso de depuración tenemos dos salidas, dos posibles finalidades del agua depurada. Una es verterla al medio, entregarla al medio en las mejores condiciones posibles, y esto lo hacemos a mar Mediterráneo. La otra posibilidad es hacerle un tratamiento para incrementar su calidad. Para conseguir esta mayor calidad, lo que se hace es un proceso físico-químico del agua, donde se le añaden unos químicos que lo que ayudan es a clarificar, a retirar aún más sólidos suspendidos del agua y mejorar también su grado de contaminación orgánica. Después tenemos un filtrado a 10 micras. Pensemos que habíamos partido de un cribado a 10 centímetros y ahora ya estamos filtrando a 10 micras. Y como último lo que hacemos es una desinfección con dos mecanismos, mediante la adición de rayos ultravioletas y después la adición de lejía industrial, de hipoclorito sódico. Las depuradoras urbanas, de aguas residuales urbanas, no están pensadas para eliminar tipo de contaminación. Estamos pensando en metales pesados, por ejemplo, no son infraestructuras diseñadas para ese cometido. Para retirar estos contaminantes, para retirar metales pesados, ya tenemos que ir a tecnologías de membrana, tecnologías como la ultrafiltración o la ósmosis inversa, que son tecnologías que se usan en otra serie de actividades como puede ser la potabilización de las aguas. Bueno, pues ojalá mostráramos la misma preocupación por la higiene del planeta que la que demostramos por nuestra higiene personal. La moda de usar toallitas húmedas en el baño ocasiona, hay que decirlo, numerosos problemas en el alcantarillado, además de averías en los sistemas hidráulicos de las depuradoras. Y es que, en general, no solemos ser demasiado conscientes de lo que cuesta tener agua limpia y potable. Pues bien, hoy vamos a hablar de ello con Rafael Mujeriego, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Saludamos también a Juan José Salas Rodríguez, es director de I+D+I de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a empezar preguntándoles. Yo no sé qué consecuencias tiene usar el retrete como si de un cubo de basura se tratara, profesor. Bueno, yo creo que ese comportamiento data de una época en que los desechos humanos eran mínimos y muy restringidos. A medida que las personas nos hemos habituado a utilizar muchísimos otros subproductos y generar muchos otros residuos, ese comportamiento tiene problemas. Porque fundamentalmente hay que retener la idea de que todo lo que le echemos al agua
se lo hemos de retirar después. Eso que ha documentado como la depuración no es ni más que un proceso consecutivo natural, como nos explicará nuestro colega de Sevilla, o muy tecnificado para retirar de nuevo todo eso del agua. Y cuantas más cosas echemos, más dificultades tenemos en extraerlas. Salas. Sí, yo creo que el tema es que no somos conscientes de qué ocurre cuando tiramos de la cisterna. Echamos la basura, pero ¿dónde va esa basura? No somos conscientes de que ese agua, con esa basura, va a seguir un camino intrincado por tuberías hasta llegar a una depuradora. Todo lo que echemos ahí como basura va a dar problemas de atascos en las tuberías o problemas incluso en el proceso de depuración. Y es muy simple evitarlo en cabecera, en inicio, separar en origen los residuos y no echarlos al váter como sumidero. Claro, estábamos hablando de toallitas húmedas, pero ¿qué pasa también con el aceite? El aceite usado que se echa por el fregadero. El tema de las toallitas se ha puesto muy de moda últimamente y se habla ya del monstruo de las cloacas, es el nombre que se le ha puesto a las toallitas. Ocasiona problemas enormes. Nueva York está gastando 18 millones de dólares en los últimos 5 años con el tema de las toallitas. Valencia lo ha prohibido directamente. La fibra de la toallita forma madejas que obstruye los colectores. Con el tema del aceite, igual que antes, el aceite lo depositamos en los fregaderos, sigue su circuito, los colectores y llega a la depuradora. Si no lo quitamos en cabecera, va a dar problema en el tratamiento posterior. Podemos lo de siempre, quitémoslo en el origen, que es mucho más sencillo retenerlo en una botella y reutilizarlo, que no verterlo al váter o al fregadero y luego tener problemas en la depuradora. De hecho, muchos de estos centros verdes o puntos verdes o centros de reciclado ya tienen instalaciones para que los ciudadanos aporten sus aceites usados y sobre todo las instalaciones de restauración, restaurantes y hoteles tienen servicios propios para hacer esa recogida, porque efectivamente el aceite es uno de los productos más difíciles de extraer del agua, porque no se disuelve en el agua, simplemente se dispersa en pequeñas partículas que son muy difíciles de extraer. De manera que la prevención, como decía nuestro colega, es prioritaria. Y quizá hay que recordar las épocas de nuestras abuelas, en donde debajo del fregadero se guardaban ese aceite usado para un día de gran fiesta para los chicos como yo, que consistía en saponificarlo con sosa cáustica y hacer jabón. Aquello era una maravilla de la naturaleza. Ver surgir el jabón, que ahora llamamos jabón de Marsella, surgía de esa saponificación. Están volviendo esas tradiciones. Pues yo creo que eso es lo que hay que impulsar. Bueno, ¿podemos decir que es relevante la contaminación de las aguas residuales por el uso de productos de limpieza doméstica, ya sea la lejía, desatascadores? Aunque parezca lo contrario, en condiciones de uso normales, esos productos no afectan al tema de depuración posterior. Pudiera parecer que son productos tóxicos, pero en la cantidad que se usa y teniendo en cuenta la dilución, pero el agua que aportamos, al llegar a la depuradora, no afecta al proceso. Los riesgos están en lo que dijimos antes, en los productos más bien sólidos, que dan problemas de colmatación y atascos. ¿Comparten la opinión, profesor? Yo creo que valdría enfatizar la labor preventiva, de decir, cuanto menos de esos productos añadamos, innecesariamente más sencillo será, porque quitar las cosas, sí, técnicamente hemos desarrollado muchas tecnologías, pero insisto, la prevención en este caso es mucho mejor que la curación, y cuando ven nuestros espectadores esos estantes llenos de productos en los supermercados, que piensen que todo eso termina en el agua. Eso que luego nos preocupa de que el agua, el medio ambiente... Y hay que reconocer, hay que enfatizar también otro aspecto, y es que nos consideramos el centro del universo, igual que pensábamos que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. En este momento pensamos que toda la calidad gira en torno a la persona, la potabilidad del agua. En realidad el medio natural con mucha frecuencia es mucho más vulnerable. Esa fauna y esa flora que tenemos en nuestros cauces, en nuestro medio natural, requiere a veces calidades mejores que la que nosotros deseamos para nosotros mismos. Bueno, parece ser, profesor, que la Unión Europea vigila de cerca a España. Hay ciertos núcleos de población, Andalucía, Cataluña e incluso Galicia, donde no sé si se está haciendo las cosas como se debiera, ¿no? La directiva europea marca una disciplina y nosotros lo estamos haciendo mal. Yo de lo que le puedo decir aquí de Cataluña, creo que es más una cuestión de gestión. Efectivamente, Cataluña, igual que otras comunidades autónomas, tienen grandes planes de saneamiento, grandes inversiones. Después podemos hablar, Cataluña ha invertido 2.500 millones de euros desde los años 77 hasta la actualidad y realiza una tarea muy encomiable en ese sentido. Pero efectivamente no somos perfeccionistas y siempre por motivo de transferencia, de gestión, de timing, nos pilla el toro.
Y hay que reconocer aquí también esa labor tan encomiable de los grupos ambientales, de la ciudadanía, que levanta la bandera y dice, la tarjeta amarilla, atención, que no estamos cumpliendo con estos programas y estos plazos, y es cuando la Unión Europea nos llama la atención y entonces nos ponemos todos a correr. ¿Qué pasa entonces en Andalucía? Incidiendo en lo que decía Rafael, queda por hacer, somos conscientes de que queda por hacer, pero no hay que olvidar lo que hemos hecho. En el año 91, cuando se impone la directiva europea, estábamos a un 50% de depuración. Hoy estamos por encima del 90%. Y donde queda un nicho importante de depuración es en la pequeña población, de la que luego hablaremos. Ahí sí queda por hacer. En el resto, en poblaciones grandes estamos a nivel europeo media en cuanto a depuración. Pero la Unión Europea nos vigila. Evidentemente, como a todos los países, como a todos. Y todos tienen sus sanciones, todos. ¿Y nosotros pagamos muchas sanciones? Estamos continuamente recurriendo sanciones. Recurriendo y alegando sanciones. Bueno, el recurso normalmente suele estar fundamentado en decir ya lo estamos haciendo o ya hemos corregido ese defecto que teníamos en su momento. Y efectivamente, como decía nuestro colega de Sevilla, en Cataluña igualmente estamos a un 95% de saneamiento, que es de depuración de esas aguas. El 5% restante es el más costoso, porque a medida que la escala de la población disminuye, el coste unitario asciende. Pero efectivamente hay espacio para las soluciones naturales, para soluciones menos costosas. Y yo creo que lo conseguiremos. Bien, ¿y es más fácil o más difícil depurar las aguas de las pequeñas aglomeraciones urbanas? Bastante más difícil. ¿Más difícil? Más difícil. Por menos recursos técnicos y económicos en las pequeñas poblaciones. No se da economía de escala. A más pequeño, cuanto más pequeña es la población, más cuesta por habitante montar la depuradora y gestionarla. Y a todo eso se añade que las aguas que generamos en pequeñas poblaciones fluctúan mucho en el tiempo, en caudal y concentración, lo que dificulta su depuración. Yo hay que añadir que para nuestros espectadores que no es una dificultad técnica, es decir, sabemos separar todas esas cosas en una gran instalación, lo sabemos hacer igualmente en una pequeña. Las dificultades son de tipo logístico, que como se dice ahora, ¿no? Organizativo, de gestión. Una instalación pequeña de cualquier proceso productivo es más difícil de gestionar, tiene costes unitarios más importantes, pero yo creo que también ahí el CENTA en particular tiene una gama de soluciones, y en Cataluña tenemos soluciones, digamos, naturales, en donde algunas de esas exigencias o de esas peculiaridades se resuelven. Obviamente, uno de los factores que yo suelo resaltar cuando daba mis clases, que al final de cuentas todo este proceso es una combinación de energía y tiempo. A igualdad de proceso de tratamiento, hemos de jugar con esos dos factores. Si ponemos mucha energía, como esa planta que los espectadores han visto al inicio del programa, podemos reducir las instalaciones, y en unas instalaciones de unas pocas hectáreas abastecemos a 4 millones de habitantes de la zona metropolitana. En una población de 100 habitantes necesitaremos otro sistema con mucho más tiempo. Quiere decir mucho más espacio, pero funciona, y funciona perfectamente, pero requiere esa nueva tarea de gestión. ¿Algunos ejemplos podría ponernos, señor Salas, de lo que estábamos hablando? De los... ¿Tecnologías más simples, más sencillas? Sí, de los núcleos pequeños. Sí. Como dice Rafael, depurar agua residual es algo tan sencillo, tan complicado, depende cómo lo veamos, juntar agua residual con bacterias y oxígeno. Lo que cuesta del proceso es meter oxígeno para que trabajen las bacterias. Y eso es lo que nos cuesta realmente, es complicado de llevar a cabo. Si buscamos tecnologías que ese aporte de oxígeno sea natural, por ejemplo la fotosíntesis, depuramos a coste muy bajo. ¿A costa de qué? A costa de superficie. Ese es el hándicap de este tipo de tecnologías. Ahorramos energía a costa de superficie. Pero son tecnologías mucho más simples de manejar, mucho menos costosas de manejar, con menos producción de lodo, de fango de subproductos y mucho más integradas medioambientalmente, porque están imitando procesos naturales que siempre se han dado. Así es. Bueno, pero antes decíamos que la ciudadanía parece que no está muy consciente de cómo esos gestos cotidianos contaminan. Yo no sé si, en todo caso, la industria, los ganaderos, los agricultores, sí lo son, profesor. Yo creo que las iniciativas que han tenido los planes de saneamiento en todas las comunidades autónomas les han hecho ver que ese comportamiento tradicional y convencional de usar y tirar se ha terminado. Entre otras razones, hoy día ya no se contempla el agua residual como agua más contaminante. La visión actual es agua más energía. En ese agua, esa materia orgánica es CO2, es energía, y en algunos casos incluso son recursos valiosos que se están perdiendo. Por supuesto que en esas industrias que usted notaba,
las instituciones están haciendo un esfuerzo para que reduzcan, cambiando el proceso. Por ejemplo, en las granjas, en vez de lavar con chorro de agua, pues evitar ese gasto de agua, concentrar los residuos, y yo diría que vamos en la buena dirección. Tenemos camino por recorrer, pero estamos progresando. Señor Salas, ¿cuáles serían las industrias que más contaminan el agua? Pues desde el punto de vista de la contaminación que se biodegrada, las que tratamos normalmente en depuradoras, las industrias agroalimentarias. Purines, de explotaciones de vacuno, de porcino, industrias lácteas, queseras, vino, aceite. Un ejemplo rápido. Una agua urbana contamina como 300, una quesera contamina como 50.000. Tenemos un salto de 150 veces lo que supone contaminar un litro de un residuo de una quesera con respecto a un litro de un agua residual normal. ¿Y con respecto a las industrias ecológicas, contaminan más, menos? Evidentemente, las industrias ecológicas, por principio... Por principio. por principio ¿Pero está demostrado? Siempre. Sí. Sí, como filosofía. Para conseguir esa distinción de ecológica necesita respetar y cumplir una serie de requisitos, sin duda. ¿Se podría implantar un sistema doméstico de depuración para cada familia? Sí, por supuesto, y es lo que se hace. Viviendas aisladas que no tienen acceso fácil a una red de saneamiento municipal depuran sus aguas in situ. Saneamiento online, in situ, descentralizada, como queramos llamar, es lo que suele habitualmente. En Estados Unidos son millones de viviendas las que depuran de esa forma. Y aquí también, cualquier vivienda aislada está depurando sus aguas en el mismo lugar. ¿Hablamos de mucho espacio? ¿Necesitamos...? No, hablamos de 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, cosas compactas, pequeñas. Efectivamente, ahí habría que aplicar otra vez este concepto de energía y espacio. El espacio requerido para esa instalación a nivel doméstico ya no es tanto para la depuración en sí, sino para el vertido de ese agua. Y normalmente esos requisitos que los franceses denominan como saneamiento individual o saneamiento in situ, los norteamericanos, lo que limita, digamos, lo que exige es un espacio en el que poder poner ese agua depurada. Japón es un país en ese sentido, digamos, pionero, porque tienen como esas grandes depuradoras que nosotros hemos visto aquí, pero a una escala pequeña, son como pequeños juguetes. Incluso en edificios de oficinas de un número de pisos, en el subterráneo tienen su propia planta. Los costes son diferentes, a nivel tecnológico o a nivel individual. Yo creo que la faceta que añadiría más allá de lo técnico es la garantía de que ese sistema funcione. El técnico que nos lo explicaba al principio del programa, en el fondo tenía un laboratorio de control y toda una serie de personas que se ocupan de que aquello funcione. Cuando es un usuario individual, tiene que haber una infraestructura, una gestión que asegure que también funcione. Porque yo recuerdo tener vecinos que tenían este sistema de saneamiento autónomo que no saben ni dónde está. Si no sabe dónde está, difícil. Pero claro, eso son hace 35 años. Claro, pero luego, profesor, ¿ese agua sirve para todo? No, ese agua, en función del proceso de depuración al que haya sido sometido, tendrá unas posibilidades de uso u otras. Señor Salas, a la hora de implantar estos sistemas de depuración domésticos, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿El consumidor? ¿No hay ayudas? ¿No habría ayudas? ¿Cómo va ese panorama? Pues varía según las comunidades y hoy por hoy es el consumidor el que tiene que hacerse cargo de su saneamiento autónomo, evidentemente. ¿No habría ayudas de ningún tipo? Por ahora no. Por ahora no. Bien, y en los países en desarrollo que no pueden permitirse, no sé, grandes infraestructuras, ¿cómo depuramos esas aguas residuales? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una faceta característica de esas comunidades en desarrollo que son la dispersión, o dicho de otra manera, que la sociedad no está tan intensamente concentrada en núcleos urbanos. Si están concentradas en núcleos urbanos es difícil de instalar esos procesos individuales. Hay que recurrir a situaciones como las nuestras, alejadas del núcleo urbano, con procesos posiblemente naturales. Pero mucho del mundo en desarrollo vive en comunidades de baja densidad, en donde a nivel individual se pueden implantar, y hay proyectos de ayuda europea en Burkina Faso, en países en vía de desarrollo, donde la reutilización de ese agua a nivel doméstico representa una fuente de recursos agrícolas para la familia que les saca de su subdesarrollo. De manera que tenemos medios desde muy naturales hasta muy sofisticados para hacerlo en el mundo, digamos, en desarrollo. Lo que es difícil pensar es implantar redes de saneamiento como las que tenemos nosotros. Posiblemente no sea ni deseable. Su opinión, señor Salas. Por supuesto, además el tema que tratamos nosotros en nuestra fundación,
el tratamiento con tecnologías alternativas, naturales. Generalmente nos encontramos en países en desarrollo, como comentaba Rafael, las zonas diseminadas, las zonas con superficie suficiente, tecnologías naturales, imitando lo que pasa en los ríos, lo que pasa en los lagos, simple imitación, y conseguimos una depuración de agua suficiente en calidad para una posible reutilización posterior del agua. Sitios en vía de desarrollo, pero mucha más densidad, caso de la India, donde estamos trabajando también, evidentemente tenemos tecnologías un poco más tecnificadas, pero sin llegar tampoco al grado de tecnificación que tenemos aquí en las poblaciones mayores, una cosa intermedia. Bueno, por desgracia, en muchas de nuestras ciudades vemos a personas sin techo que utilizan fuentes y estanques para su aseo personal. Yo no sé si implica o corren algún riesgo al hacerlo. Riesgo ninguno. Esas aguas están controladas, y salvo que el mantenimiento de la fuente no esté bien hecho, no hay problema sanitario. Por lo tanto, más que riesgo sanitario, el tema sería erradicar esta costumbre por dignidad humana, más que por riesgo de salud. Profesor. Sí, yo creo que los servicios técnicos municipales en estos casos se ocupan de asegurar que esas aguas, con independencia de estas personas desfavorecidas, reúnan todas las condiciones de higiene, porque se suele producir spray con las fuentes, con los usos, los niños tocan el agua, de manera que esas aguas están en perfecto estado sanitario, y es posible que el uso indebido para determinadas utilizaciones por estas personas desfavorecidas la pudieran en un momento dado perturbar, pero yo pienso que tienen resiliencia, tienen suficiente desinfectante y otros productos para evitar que eso sea así. Bueno, podemos decir que depurar el agua va más allá de la salud, porque no olvidemos que el agua no es un recurso infinito, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para ir concluyendo? Precisamente por ser un recurso limitado, hay que evitar contaminarla. Contaminarla es invalidar o hacer más costoso su uso posterior. Y podemos acabar con una frase muy sencilla que dice que no es más limpio quien más limpia, sino que menos ensucia. Esa sería un poco la conclusión del señor Salas. ¿La suya, profesor? Yo querría aportar aquí una reflexión que escuché hace algunos años en un grupo de trabajo de ONGs dedicadas al desarrollo de la mujer en el mundo en desarrollo, y es el papel determinante que juega el saneamiento. Las niñas rehusaban ir al colegio a causa de la falta de letrinas o de lavabos adecuados. ¿Se da cuenta? Por una cosa tan sencilla que nosotros aquí damos por hecha, de que teniendo el saneamiento todo es sencillo. Al no tenerlo se corta esa vía de progreso social y de educación, y esas mujeres, esas féminas, se quedan retrasadas. De manera que hemos de reconocer el papel que tiene y esforzarnos todos por impulsarlo tanto como nos sea posible. ¿Faltan campañas de concienciación, profesor? Yo creo que nunca va de más el tener ayuda a todas estas ONGs y todas estas instituciones que se ocupan. De hecho, las Naciones Unidas tienen el Día del Inodoro, igual que hay el Día de las manos limpias, de lavarse las manos, de manera que todo esto viene bien recordarlo. Pues dicho queda. Muchísimas gracias a los dos por la visita, mucha suerte a ambos. Gracias.